El Pozo de la Muerte. Douglas Preston y Lincoln Chill. Capítulo 4. El oscuro, terrible contorno de la isla, tan persistente en sus memorias y sus pesadillas, estaba ahora ante él en la realidad. Era poco más que una negra silueta dibujada contra el gris del cielo y el mar. Tenía la forma de una extraña mesa inclinada que se elevaba desde Sotavento hasta alcanzar los abruptos riscos de la costa opuesta, interrumpida en el centro por un montecillo de tierra. Las olas rompían contra los peñascos y hervían sobre los bajos rebordes rocosos que circundaban la isla, dejando una capa de espuma semejante a la estela de un barco. Era un lugar aún más inhóspito de lo que él recordaba. Barrido por el viento, desierto, de 1,5 kilómetros de largo por 700 metros de ancho. Un solitario abeto crecía en la playa de Guijarros, del lado septentrional de la isla. Un rayo había caído sobre él en una ya lejana tormenta, y sus ramas retorcidas se recortaban contra el cielo como las manos de una bruja. Los restos de grandes máquinas infernales yacían desperdigados entre la maleza. Antiguos compresores a vapor, cabrestantes, cadenas, calderas. A un lado del viejo abeto se alzaban varios cobertizos ruinosos y sin techo. Hatch podía ver, al final de la playa, las formas redondeadas como lomos de ballena de los peñascos que había escalado con Johnny hacía 25 años. Junto a las rocas más cercanas se encontraban los restos de varios grandes barcos, zarandeados por innumerables tormentas, los cascos medio deshechos y las maderas dispersas en la playa. Había letreros clavados por encima de la marca de las aguas, cada 30 metros, que advertían: cuidado, zona muy peligrosa, no desembarcar. ¡Por fin!, exclamó Neidelman cuando recuperó el habla. El barco continuaba a la deriva. Neidelman bajó los prismáticos y se dirigió a Hatch. ¿Doctor? Hatch se aferraba al timón para sostenerse y navegaba entre sus recuerdos. El horror lo invadió y se sintió físicamente mareado cuando la llovizna salpicó los cristales de la cabina de mando y se oyó el melancólico sonido de la campanilla de la boya. Pero mezclado con el horror había otra cosa, un sentimiento nuevo. Hatch finalmente había comprendido que allí abajo había un gran tesoro, y que su abuelo no había sido un completo idiota que había destruido a 3 generaciones de su familia a cambio de nada. Y un instante después, ya estaba seguro de la decisión que debía tomar.
de la respuesta que le debía a su abuelo, a su padre y a su hermano. ¿Doctor Hash?, insistió Neidelman, la cara brillante por la humedad. Hash respiró hondo varias veces y se obligó a aflojar las manos que aferraban el timón. ¿Quiere que demos la vuelta a la isla?, preguntó luego, y consiguió que su voz sonara normal. Neidelman continuó mirándolo fijamente un instante, y luego asintió con la cabeza y volvió a mirar con los prismáticos. Hatch puso el motor en marcha. Después condujo el barco a muy poca velocidad, no más de 3 millas por hora, cuidándose de no mirar los peñascos como lomos de ballena y las otras horribles señales que ya había visto hacía 25 años. Es un lugar muy inhóspito, dijo Neidelman. Mucho más de lo que yo había imaginado. No hay un puerto natural, replicó Hatch. La isla está rodeada de arrecifes y hay una resaca muy fuerte. La isla está ya en mar abierto y en otoño es azotada por las nordestadas. Se hicieron tantas perforaciones que gran parte del terreno está anegada y se producen socavones. Y lo que es aún peor, algunas de las compañías trajeron explosivos. Bajo la superficie hay cargas de dinamita que no han estallado y Dios sabe qué más. ¿Qué es aquello?, preguntó Neidelman, y señaló una gran estructura metálica que se alzaba por encima de las rocas cubiertas de algas. Es una gabarra. Está allí desde la época de mi abuelo. Antes estaba anclada lejos de la playa con una grúa flotante, pero una tempestad del nordeste la arrojó contra las rocas, y cuando el mar terminó de azotarla, ya no había nada que valiera la pena rescatar. Ese fue el final de los trabajos de mi abuelo. ¿Su abuelo dejó algún registro de sus actividades? Mi padre los destruyó, respondió Hash y tragó saliva. Mi abuelo llevó a su familia a la ruina a causa de esta isla, y mi padre la odiaba, y odiaba todo lo que relacionado con ella. Y eso incluso antes del accidente. Hash se quedó callado, agarrado al timón, mirando fijo al frente. Lo siento, dijo Neidelman, y su expresión se hizo más tierna. Estoy tan absorto en esta empresa que en ocasiones me olvido de su tragedia. Perdóneme si he hecho alguna pregunta impertinente. No se preocupe. Continuó mirando al frente. Neidelman se quedó callado y Hash se sintió muy agradecido.
Nada le resultaba más doloroso que escuchar los tópicos habituales de la gente bien intencionada, sobre todo los que insistían en que usted no tuvo la culpa, no tiene por qué sentirse culpable. El Plain Jane dio la vuelta al extremo sur de la isla. El mar estaba aquí mucho más revuelto, pero Hatch aceleró un poco y el barco siguió adelante. «Es asombroso», dijo Neidelman. «Pensar que solo esta pequeña isla de arena y rocas se interpone entre nosotros y el tesoro más grande que jamás ha existido». «Cuidado, capitán», le contestó Hatch con un tono que intentó fuera ligero. Esa es la clase de idea delirante que ha llevado a la quiebra a una docena de compañías. Será mejor que recuerde el antiguo poema. Aunque me he librado de las murallas exteriores, este templo guarda su altar, sagrado para el cielo, porque, en pocas palabras, ella no es mía y nunca lo será. Neidelman se volvió para mirarlo. «Veo que ha tenido tiempo de leer algo más que manuales de anatomía. No hay muchos matasanos que puedan citar a Coventry Patmore». Hatch se encogió de hombros. «Me gusta leer un poco de poesía de vez en cuando. La paladeo como si fuera un oporto muy bueno. ¿Y usted qué excusa tiene para leer?» Neidelman sonrió. «He pasado más de 10 años de mi vida en el mar. Y ahí leer es una de las pocas distracciones que uno tiene». Un ruido como de tos llegó desde la isla. Se hizo más y más alto, convirtiéndose en un rugido sordo y finalmente en una especie de gemido gutural, como el lamento de un animal marino moribundo. A Hatch se le puso la carne de gallina. «¿Qué demonios es ese ruido?», preguntó Neidelman. «Está cambiando la marea», respondió Hatch y se estremeció. El aire estaba frío y húmedo. «Al parecer, el pozo de agua se comunica con el mar por medio de un túnel. Cuando cambia la marea, también cambia la corriente de agua en el túnel y se oye ese ruido. Al menos, esa es la explicación teórica». El gemido continuó un rato y fue convirtiéndose luego en un gorgoteo apagado hasta cesar por completo. «Los pescadores locales tienen otra teoría», continuó Hatch. «Usted quizá ha observado que alrededor de la isla no se ve ninguna langostera. Y no es por falta de langostas. Es la maldición de la isla Ratchet», asintió Neidelman con una sonrisa irónica. «Sí,
Ya me lo han contado. Hubo un largo silencio. Neidelman, pensativo, tenía la cabeza gacha. Yo no puedo devolverle la vida a su hermano, dijo al cabo de un rato, levantando la cabeza. Pero le prometo que averiguaremos qué sucedió. Hatch, embargado por la emoción, no pudo articular palabra. Volvió la cabeza hacia la ventanilla de la cabina, que estaba abierta, y de repente se dio cuenta de que no soportaba ni un minuto más en aquella isla. Puso el barco rumbo al oeste sin ninguna explicación y aceleró cuando volvieron a penetrar en el blanco de la niebla. Quería volver a su habitación del motel, pedir la cena y dar cuenta de ella con una jarta llena de Bloody Mary. Salieron de la niebla y se encontraron de nuevo a la luz del día. Se levantó el viento y Hatch sintió que comenzaban a secarse las gotitas de agua que mojaban su cara y sus manos. No miró hacia atrás, pero saber que a sus espaldas la isla comenzaba a hundirse en el horizonte alivió la opresión que sentía en el pecho. ¿Quién que sepa que trabajaremos en equipo con una conocida arqueóloga y con un historiador?, dijo Neidelman. Todo el conocimiento que se pueda obtener sobre el siglo XVII, la ingeniería y la tecnología naval de la época y la piratería, y hasta sobre la misteriosa muerte de Red Ned Ockham, será de un valor incalculable. Nuestra expedición, Dr. Hatch, se ocupa de la búsqueda de un tesoro, pero también realiza una excavación arqueológica. Hubo un breve silencio. Quisiera reservarme el derecho a detener todo el asunto si me parece que el peligro comienza a ser excesivo. Lo comprendo. Nuestro contrato tiene 18 cláusulas. Añadiremos la 19ª. Y si acepto participar, añadió Hatch, hablando con más lentitud, no quiero ser un accionista sin voz ni voto, un mero espectador. Neidelman revolvió las apagadas cenizas de la pipa. Los trabajos de recuperación de este tipo son muy peligrosos, especialmente para los novatos. ¿Qué función quiere desempeñar? Usted comentó que habían contratado un médico para la expedición. Neidelman dejó de revolver en su pipa y miró a Hatch. Sí, así lo exigen las leyes de Maine. ¿Me está sugiriendo un cambio de personal? Sí. ¿Y no le importa dejar el hospital Mount Auburn casi sin preaviso? Mi investigación puede esperar. Además, esto no nos llevará mucho tiempo. Ya estamos a finales de julio.
Si piensa buscar el tesoro, tendrá que hacerlo en las próximas 4 semanas. Después viene la estación de las tormentas y no podrá seguir con las excavaciones. Neidelman se inclinó sobre la borda y sacudió la pipa. Después se enderezó. Detrás de él, en el horizonte, se veía la larga línea oscura de Burnhead. En 4 semanas todo habrá terminado, dijo. Su búsqueda y también la mía.